¿Un computador? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias por asistir a esta actividad que hemos organizado. Para mí es muy importante hablarles un poco de por qué estamos aquí hoy. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener algún amigo, algún familiar o alguna persona cercana con cáncer de pulmón. Estoy seguro que si preguntamos cáncer, todos habremos tenido alguna persona cercana con cáncer. ¿Y a qué voy? Voy a tratar de impactar un poco en lo que está ocurriendo. Cuando estamos en un ambiente de información y de academia, generalmente pues nos quedamos ahí, en la información, en el capítulo, en la clase, en los temas que entran a un parcial, pero creo que lo que estoy tratando ahora, y sobre todo las personas que logran compartir con nosotros la experiencia en el grupo de tórax, es que vayan un poco más allá y es la medicina real. Y realmente el cáncer de pulmón, como muchos cánceres, es uno de los cánceres que realmente está impactando en nuestra comunidad norte santanderiana. Bueno, entonces pues en parte creo que es muy importante que ustedes hoy pues se lleven un mensaje claro de la importancia de poder diagnosticar tempranamente el cáncer de pulmón. Diagnosticar el cáncer de pulmón tempranamente tiene muchas implicaciones. Si uno va a espacios científicos, académicos o gremiales, entonces empieza todo el mundo. ¿Cuál es el programa que tienes de detección temprana? Que debería ser un programa que debe incluir muchos factores, desde conceptos, desde exámenes, desde grupos multidisciplinarios para poder hacer todo este análisis. Pero yo creo que el programa más importante o el concepto más importante es que ustedes como médicos generales, tengan la información de qué es el cáncer de pulmón y que para uno poder diagnosticarlo tempranamente, pues hay que detectarlo idealmente en las etapas más tempranas, ¿sí? Y siendo así, ¿cuál es el momento donde un cáncer de pulmón se detecta tempranamente? Cuando está como un nódulo pulmonar. Entonces, esa es la introducción a este espacio. Esta es la invitación a que abran un poquito su mente y su corazón en este aspecto. Estas imágenes que les acabo de pasar tienen para mí un valor emocional muy importante, porque Intorax no es nada más que ustedes. Esto se creó casi hace más de 15 años como un grupo académico formado por profesores y estudiantes para el estudio de enfermedades respiratorias que pudiesen terminar en cirugías o en procedimientos quirúrgicos. Ese es el origen de Intorax. Intorax no es una empresa, no es un negocio, lo que sea después. Comenzó con un corazón absolutamente académico y comenzó con ustedes. Esta imagen es el primer logo, la primera presentación que se hizo. Y en ese momento, pues, también yo dentro de mi inmadurez profesional, siendo súper especialista, pues era muy claro en que el cáncer de pulmón era algo que yo tenía que ver solo si lo operaba. Y si no lo operaba no era mi problema. ¿Sí me hago entender? Esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que por más que fuéramos o estuviéramos preparados para manejar enfermedades, lo que hacemos y somos muy berracos y estudiamos mucho y nos preparamos mucho, no podemos hacerlo solos. Porque necesitamos, ante una enfermedad como esa, como ese elefante grandote, necesitamos muchas personas que vean los diferentes tópicos que puede tener el cáncer del pulmón. Y ahí está claro, imagínense ese elefante, entonces está el que dice que muchos son asintomáticos, que seguramente la enfermedad está avanzada, que es agresivo, que pueden haber diferentes tumores en el mismo pulmón. Y todo ese tema que van a encontrar aquí en esta presentación, pues va a funcionar mejor si migramos a este concepto. Ya no a un concepto de una única, sino un concepto de múltiples especialidades que nos interesa el tema, ¿sí? Entonces, hoy en día, para yo hablar del nódulo pulmonar, más allá de que el nódulo pulmonar, como van a ver en el desarrollo del tema, tiene muchas causas y la mayoría de ellas no es el cáncer, pero creo que si nosotros le damos la importancia al nódulo pulmonar, podemos detectar la mayor cantidad de pacientes con cáncer que podamos valorar. Y son ustedes. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, la mayor parte de los nódulos pulmonares son asintomáticos.
que son muy pequeñitos, ¿cierto? El nódulo pulmonar se define como una lesión parenquimatosa menor de 3 centímetros que está rodeada por pleura visceral y es única, se llama nódulo pulmonar solitario. Entonces, para ser menos de 3 centímetros, las posibilidades de que esa lesión produzca síntomas es muy baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente va a llegar porque le hicieron una radiografía por asma, le hacen una radiografía por un trauma de tórax, le hicieron una radiografía como un examen ejecutivo, o le van a hacer una cirugía. Entonces el anestesiólogo, hagámosle una radiografía. Entonces van a aparecer esas radiografías que van a permitir detectar esos nódulos, y si ustedes como médicos que tienen que muchas veces ver a estos pacientes en esos escenarios, no entienden que ahí está, y no entienden que ahí es la clave para poder diagnosticarlo temprano, pues nos va a coger mucha fuerza esto. Entonces, realmente, pues para mí, lo defino hoy en eso, ¿no? En persistir, en estar actualizados, y el concepto de la interdisciplinaridad. ¿Qué es ser interdisciplinarios? Por ejemplo, si estamos varios especialistas de diferentes áreas manejando un tema, pues voy a hablar de la interdisciplinaridad aquí porque es un tema médico. Entonces está el oncólogo, el radiólogo, el neumólogo, el cirujano de tórax. Pero ya inclusive cuando incorporamos, como debe ser en el pulmón, otras áreas como es enfermería, fisioterapia, trabajo social, ¿sí me van a entender? Ya hablamos de multidisciplinaridad. Entonces, es un concepto, cada vez está incluyendo más personas como parte del equipo. Queda claro eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto es muy bonita porque no es porque esté yo, no me faltaba, no, sino porque esa foto es hace 18 años, cuando comencé, hice la primera charla en Cúcuta de Intórax, y la primera charla de Cúcuta de Intórax fue de cáncer de pulmón y nódulo pulmonar solitario. Y en ese momento se empezó a trabajar, y esos eran los internos que había en ese momento. Y adivinen quién está ahí. ¿Usted conoce al doctor Vera? Ese era interno de cirugía de tórax, que asistió a la primera charla de cáncer pulmonar. Y ahí está el doctor Gerardo, que está allá de azul, que hoy es cirujano de tórax en España. ¿Sí? Y ahí veo como 2 o 3 especialistas más, cirujanos plásticos, radiólogos, pediatras, todos internos de esta escuela, de nuestra región, que pues en ese momento hicieron parte del proceso. Entonces, realmente yo creo que para mí, más allá de los conceptos médicos, esto tiene un valor muy importante, y es mostrarle a ustedes que sí se puede trabajar persistiendo en el tiempo, en un tema que no me debe cansar, porque seguramente se acaba la clase y ustedes una clase más, y para mí como líder, diría yo tal vez, o como uno de los tantos especialistas, es volver a retomar el tema para seguirles dando la información pertinente. Entonces, cuando nosotros, como esta primera parte es cómo voy a ubicarlos dentro de abordaje del nódulo pulmonar, y es que yo lo que quiero es que si ustedes entienden que un nódulo pulmonar puede ser el diagnóstico temprano de un cáncer, ahí es donde yo quiero que empecemos a trabajar. ¿Cómo diagnosticamos un cáncer? En su caso, pues creo que cualquier paciente en principio que tenga síntomas respiratorios lo debe a uno hacer pensar que puede tener dentro de su diagnóstico diferencial un cáncer de pulmón. Y es ahí en donde uno empieza a trabajar conceptos de su historia clínica, ¿sí? Hace una radiografía, y la radiografía, o sea, en nuestro país ya se está implementando el tema de tamizaje o cribaje para cáncer de pulmón, pero independientemente que eso esté dentro de unas guías o de unas cartas de salud, la radiografía de tórax en este momento es el examen más básico y más sencillo que todos tenemos que entender, valorar, y parte de lo que hoy le queremos también dar es elementos para que a través de una radiografía ustedes puedan ser lo más precisos y no dejar escapar una lesión pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con un diagnóstico clínico y imagenológico, uno puede entrar a hacer procedimientos que nos permitan ese diagnóstico. Pero hay algo también que les quiero contar. El tema del nódulo pulmonar no solo es diagnóstico, también hay que ver en qué momento está la enfermedad. Entonces, como yo les decía, hace 18 años era, ¿el paciente se opera o no se opera? Hoy es el paciente, ¿qué tumor tiene? Y una vez sabemos qué tumor tiene, ¿en qué etapa está? Y eso se llama estadificación. Porque el paciente que está comenzando las primeras etapas, que es el del nódulo pulmonar, es el paciente que se puede curar. Por eso estamos acá. El paciente que está en una etapa intermedia, o sea, en la mitad, en lo que llamamos localmente avanzado, es un paciente que puede tener algún grado de curabilidad, pero puede tener terapias que le van a dar una buena sobrevida y calidad de vida.
Y el paciente que está metastásico, que para todos es apague y vámonos, que no hay nada que hacer, pues resulta que las nuevas terapias dirigidas están dándole a esos pacientes cantidad y calidad de vida con muy buena respuesta. Entonces, no les puedo decir que le hemos ganado la guerra al cáncer de pulmón, pero sí le estamos ganando en la historia a lo que se viene haciendo. Entonces, diagnosticamos, estadificamos y tratamos. ¿Y tratamos cómo? Tratamos pues, de muchas formas, desde el punto de vista quirúrgico, del punto de vista radioterapéutico, del punto de vista oncológico, y eso pues son muchos de los contextos que yo quería como traerlos a colación. Generalmente cuando uno le dicen cáncer de pulmón, uno siempre piensa en el tórax, ¿cierto? Y en el tórax, pues acuérdense que hay diferentes tipos de tejidos. Está la pared torácica, está la pleura, está el diafragma, está el mediastino y está el pulmón, ¿cierto? Entonces, esta imagen lo traigo es para eso, para que ustedes sepan que la oncología torácica es muy compleja y cualquier tipo de tumor que ocurra en esas zonas puede en algún momento hacernos pensar que puede ser un cáncer de pulmón. Hoy nuestro objetivo está enfocado en los tumores pulmonares, en esos nódulos pulmonares que después van a ser los que necesitamos tratar. Pero a veces no es fácil diferenciar si es de la pleura al pulmón, si es del pulmón a la pleura, ya me van a entender, si es del mediastino a la pleura. Entonces es importante que ustedes tengan esa consideración. Entonces, cuando hablamos de tumores del pulmón, hablamos de los tumores que se originan en las células respiratorias, o sea, los tumores de origen epitelial, porque las células respiratorias tienen unos tejidos fundamentalmente epiteliales, y estos tumores epiteliales son los que llamamos carcinomas broncogénicos. Entonces, cuando ustedes les digan un carcinoma broncogénico, es el tumor de la célula respiratoria. Hay dos grandes grupos, uno que denominamos célula pequeña y otro célula no pequeña. Hoy en día esa denominación también ha ido un poco más amplia a conceptos como el de célula pequeña microcítico y el de célula no pequeña no microcítico. ¿Qué les puedo decir como cosas grandes? El célula pequeña es un cáncer muy agresivo. Generalmente cuando se diagnostica ya lo tenemos en etapas avanzadas, o podríamos asumir que por su comportamiento biológico, casi que a pesar de que solo se encuentra una lesión muy pequeña, esa enfermedad puede estar ya diseminada. Entonces, esta es una de las razones porque hay que hacer un buen diagnóstico. Y el de célula no pequeña, que es el que encontramos en nuestro medio como más frecuente, lo podemos subdividir en diferentes tipos celulares, pues es el que en general amerita que podamos hacer un muy buen diagnóstico, una muy buena estadificación y un buen tratamiento. Para cualquier cáncer, ustedes deben entender la importancia de por qué se produce. Doctor, ¿y por qué me dio cáncer? Entonces uno le dice, pues mire, yo les digo, ¿no? Esto es como si usted fuese a un casino y usted moviera la palanca de las bolitas y que en ese momento deben coincidir varias cosas para ganarse el premio. Y es verdad, porque muchas veces podemos tener el factor genético, es decir, un oncogen que venga predeterminado por temas familiares allí, pero puede ser que nunca se desarrolle la enfermedad, ¿cierto? También tenemos algunas situaciones que pueden ser factores de riesgo, tabaquismo, irradiación, asbesto, que hace que nuestras células cambien. Puede ser que nunca estemos en contacto con esto, entonces nuestro riesgo también va a ser muy bajo, ¿sí? Y hay situaciones inmunológicas en donde nuestro organismo tiene que reparar o corregir defectos de la célula y tampoco funcionan bien. Entonces, en general, no solamente para el cáncer de pulmón, la carcinogénesis se produce cuando ese ciclo celular se afecta por muchas razones, y en pulmón, pues eso ya está muy claro, está muy bien estudiado. Recuerden que en nuestro medio y en el mundo el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón es el tabaquismo, ¿sí? Podemos decir que de todos los fumadores, de un 35 a un 40% de ellos pueden estar asociados a cáncer de pulmón. No es la mayoría, ¿no? Igual ustedes saben que el tabaquismo no solamente produce cáncer de pulmón, por eso no debemos fumar, y ya tenemos que tener eso claro. Ustedes como médicos, me imagino, y me faltaba, yo no puedo meterme en su vida individual, pues uno tiene que dar ejemplo a lo que hace, y si entendemos que el cigarrillo hace daños, pues estamos estudiando medicina, nos estamos confrontando, ¿sí? Y no solamente porque fumamos, sino porque los que están alrededor de nosotros también reciben una carga de riesgo, ¿cierto?
Pero también contarles que durante muchos años el cáncer afectó más al hombre. Hoy en día la estadística los está igualando, que el cáncer se está presentando principalmente en pacientes mayores de 50 años. Hoy en día estamos encontrando edades más jóvenes, desde los 30 años, más en la raza negra, más en aquellos tipos de alimentación. Hoy no sé qué tanto estén informados ustedes de la importancia de la parte alimentaria en el desarrollo del cáncer, muy importante. Las comidas muy grasosas, mucho frito, pues todo este tema está relacionado con el desarrollo de muchos cánceres. Y la parte exposicional, que ya les hablaba del asbesto, que durante mucho tiempo, por lo menos no tanto ahora, porque ya hay una normatividad en el país sobre el asbesto. El asbesto es con lo que hacen, ¿se acuerdan las tejas de Eternit? Frenos de carros y pinturas para barcos. Eso hacen a base de asbesto. Entonces, esto ya está migrando y la idea es que hasta, no sé exactamente el año, ya debería haber cero producción de asbesto en nuestro país para exponer nuestra población lo menos posible. Globocan es básicamente uno de los medidores de cáncer a nivel latinoamericano y mundial. Simplemente esta es una imagen de hace una década en donde ya encontramos al cáncer de pulmón como dentro de los 2 más mortales en el mundo. Casi 2 personas mueren en el mundo cada minuto debido al cáncer. Y pues recordarles que ahorita el 17 de noviembre es el Día Mundial contra la lucha del cáncer de pulmón, que seguramente pues seguiremos ahí persistiendo en todo ese tema de la prevención para poder diagnosticar al paciente. Y miren el riesgo. Si no fumamos, 1 comparado a un fumador pesado que 18, 1 a 18 veces más si tú eres un fumador pesado en desarrollo del cáncer. Y si asocias esto a asbesto, casi 50 veces mayor el riesgo, ¿no? Entonces, pues es como la importancia. Y ahora, entonces ustedes dicen, bueno, pero no importa, yo no fumo, pero pues tuve una infección, tuve una neumonía, tengo una tuberculosis, tuve un trauma. Todos los procesos inflamatorios e infecciosos, como ustedes ven en la imagen, pueden tener alguna asociación con el desarrollo del cáncer. Es importante que la inflamación hoy en día sea asociada al desarrollo del cáncer de pulmón. Bueno, entonces, esto es lo que queremos hoy, que ustedes entiendan que ojalá pudiéramos detectar el cáncer de pulmón como en esa radiografía, que pudiéramos ver esa pequeña lesión. A veces no es fácil, muchas razones. Primero porque ya, como todos sabemos que ya hay tomografía en todos lados, entonces a veces no miramos las placas, no le damos la importancia a las placas, no las analizamos bien. Muchas de estos pacientes hacen las placas, quedan en el sistema y usted no es fácil verlas, entonces el paciente queda ahí con el examen que no fue valorado. Otras ocasiones el paciente no tiene acceso a la realización de la imagen, bueno, en fin, pero pues quiero dejar esta imagen allí porque, como les dije, hoy vamos a tratar también de darles un elemento de inteligencia artificial para que ustedes puedan entender un poco más y poder hacer este diagnóstico. Generalmente cuando tenemos un paciente con una clínica sospechosa, hacemos esta radiografía, el paciente después es llevado a una tomografía. En la tomografía tratamos de determinar muchas características. Y otro de los elementos diagnósticos que se ve y que ya hoy en día es casi que muy necesario en el cáncer de pulmón es la tomografía con emisión de positrones, el PET. El PET, acuérdense que es un método diagnóstico que combina medicina nuclear con tomografía y permite, por medio de un radiofármaco administrado al paciente que tiene la capacidad de captar las células tumorales, determinar si esas lesiones que estamos estudiando tienen una actividad metabólica sospechosa de cáncer. Entonces, hoy se ha vuelto un recurso muy importante para nosotros en el diagnóstico. Entonces, bajo ese contexto, pues hacemos nuestro estudio y ya nos enfrentamos a que el paciente debe ser llevado a procedimientos para hacer el diagnóstico y para hacer la estadificación. Quiero mostrarles esta imagen porque miren lo complejo que es el drenaje linfático del pulmón. Básicamente, si uno tuviese una lesión en el pulmón derecho, izquierdo, arriba, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, generalmente esas lesiones pueden comprometer los niveles ganglionares más cercanos. Pero a medida que la enfermedad va progresando, los compromisos ganglionares se van acercando al hilio pulmonar. Y ese hilio pulmonar después van a llegar al mediastino. Y después del mediastino pueden migrar al lado contralateral, al lado supraclavicular o pueden irse a distancia. Entonces, este mapa es muy importante porque acuérdense que cuando yo les digo, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la estadificación.
¿Cuándo queremos detectar al paciente tempranamente? Cuando ojalá esa lesión, que es menos de 3 centímetros, que esté localizada en el parénquima, lo podamos detectar ahí. Y no existe ninguna progresión a ningún lado. Ese es como el reto que quiero transmitirles hoy. Eso es uno de los momentos más importantes que les puedo decir en los últimos 10 años que hemos estado trabajando en el tema de estadificación pulmonar. Se ha concentrado mucho ahí, en el mediastino, y esa clasificación de estadificación pues también tiene una historia que ha ido cambiando en el tiempo. Hoy estamos ya, hace ya 7 años, en 2015 salió la 8ª clasificación, creo que ya no demora a salir una nueva clasificación, porque el objetivo es tratar de ubicar al paciente en el mejor momento, dejar que el paciente sea tratado de la mejor forma, que no deje de recibir el tratamiento que necesite, pero tampoco se haga cosas que no le vayan a servir, ¿cierto? 1. Y 2, esto está loquísimo, o sea, la información, todas las terapias nuevas, terapias dirigidas, la inmunoterapia, está llevando a que muchas veces también tengamos que acomodar nuestro estadiaje a las nuevas terapias para que el paciente se beneficie de esas terapias que estamos migrando. Entonces, nuevamente les repaso, si uno tuviese un tumor, uno tiene que saber si los ganglios que están comprometidos están en relación al tumor periférico, por decirlo así, si los ganglios se van al mediastino o si la enfermedad se sale del mediastino. Entonces, esos serían como 3 momentos muy importantes de nuestro abordaje. Entonces, esto es como para ubicarlos. Miren que todavía no he hablado de nódulo pulmonar, pero les estoy dando la importancia de por qué hay que hablar de nódulo pulmonar. Y es entender que a esto es donde queremos llegar. ¿Dónde queremos llegar? A un estadio temprano, donde la lesión está localizada, donde no hay ganglios, ¿cierto? Y donde un tratamiento, cualquiera que sea, aquí muchos de esos pacientes son llevados a cirugías curativas, les estamos dando sobrevividas por encima del 80% y estamos generando en muchos de ellos curación. Entonces, ¿qué es ese estadio 1? Es un nódulo pulmonar solitario. Aquí es donde yo quiero que ustedes se les grabe esta imagen. Este es el momento donde yo quisiera que llegaran todos los pacientes. Desafortunadamente, hoy día, y como les voy a mostrar, la mayoría de nuestros pacientes llegan en estado localmente avanzado, no llegan en este estado, pero tampoco puedo ver el vaso medio vacío, lo estoy viendo medio lleno. Cada vez el porcentaje de diagnóstico de estadios tempranos va aumentando y eso me está llenando el corazón. Y en eso están influyendo ustedes, ¿sí? Entonces, nunca olviden ese comentario un poquito duro y es, ojalá que el día que ustedes tengan a alguien cercano, algún familiar, algún amigo, pues con cáncer de pulmón, piensen que ojalá se lo puedan diagnosticar en la etapa más temprana. Hay otras etapas, sí, la etapa 2, cuando ya la lesión es mucho más grande, cuando hay unos ganglios más centrales, cuando hay un compromiso del opérculo torácico, miren cómo empieza a bajar la sobrevida. Una etapa 3, que es la localmente avanzada, cada vez esta lesión se mete al mediastino, ya sea porque el tumor lo infiltra o porque hay ganglios, baja la sobrevida. Ya una etapa diseminada, donde siempre tenemos que pensar en la glándula suprarrenal, cerebro, huesitos, hígado, como posibles focos de diseminación como parte de la enfermedad. Señora. Por diseminación hematógena. Hay una diseminación. Acuérdate que en general en todos los cánceres tenemos diseminación por extensión local linfática, que es toda la parte mediastinal, pero por diseminación hematógena, principalmente suprarrenal, sistema nervioso central e hígado. Bueno, y esto, miren, dicen, no, pues listo, muy fácil. Nódulo, ganglios, mediastino, metástasis, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando hay 2 tumores primarios en ambos lados? O cuando hay del mismo lado 2 nódulos primarios, o cuando el tumor se manifiesta como una neumonía. Doctor, es que tiene neumonía y le hemos hecho tratamiento y no mejora, y ya le hicieron el fibro y le lavamos y el germen está cubierto, pues puede ser que esté cursando el paciente con un componente neumónico llamado adenocarcinoma de componente lipídico, que es el que muchas veces se asocia a cáncer y queda ahí subclínico sin tener diagnóstico. Y ahora con toda esta nueva tecnología de imágenes, la posibilidad de que los nódulos no sean nódulos sólidos, sino sean subsólidos, pues también hace muy difícil el diagnóstico. Entonces,
En general, pues la idea es tener la información, trabajar en equipo, tener todas las alternativas y definitivamente tener claro que existen nuevas terapias que cada vez están enfocadas en ofrecer mejores tratamientos a los pacientes. Esto me encanta esta imagen porque es como para que ustedes magnifiquen el tamaño, en la relación del tamaño de un tumor y la posibilidad de ganglios del mediastino. Entonces, a un tamaño menor, la probabilidad baja. Si el tamaño del tumor crece, la probabilidad también aumenta, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que nos compete y es el nódulo pulmonar solitario. ¿Creen ustedes que es importante entonces aprender un poquito de nódulo pulmonar? ¿Creen que sí va a impactar en el paciente con cáncer? Yo creo que ese es el mejor programa, el poder de la educación, la información. Yo no sé, a veces a uno le dicen, pero no, se está inventándose el agua tibia, o sea, eso ya existe, sí. Pero no sé por qué cuando entramos en la práctica se nos olvidan estas cosas tan sencillas, como es diagnosticar tempranamente. Pero miren, ¿cómo cambiarla? Ya, ¿sí? ¿Sí ven que ya yo dejé de ser el protagonista? Cáncer pulmonar, enfoque quirúrgico. Después, manejo multidisciplinario. Cáncer pulmonar, el nódulo pulmonar, enfoque quirúrgico. Voy apuntándole a un mejor resultado. Y estoy abierto. Estoy abierto. Si ustedes al finalizar esta presentación tienen propuestas, tienen cosas que podamos hacer. Miren, realmente algo que me ha llamado la atención es que hemos logrado, primero, que seamos visualizados a nivel nacional en el enfoque del manejo del cáncer de pulmón. Cúcuta, una ciudad donde nadie apostaba hace 20 años en este tema, está siendo ya considerada para hacer acompañamientos, asesorías, consejos académicos, y pues es importante que ustedes también se sientan como personas que pueden aportarnos a nosotros en las ideas. Entonces, pues está abierto el tema, está abierto el grupo de interés, muchos de ustedes ya hacen parte del grupo de interés, están viendo los del grupo de interés que realmente el trabajo es un trabajo real. Esto no es un trabajo que venimos aquí a lucirnos, ni a que nos tomen fotos, ni a que nos transmitan la presentación. Es un trabajo que estamos haciendo a conciencia por la comunidad y que lo estamos viendo todos los días con nuestros pacientes. Es más, para la próxima clase que vamos a tener de cáncer de pulmón, solamente cáncer de pulmón, y hoy les dije fue como una introducción para poder entrar en este tema, les voy a mostrar las nuevas cifras de pacientes del Hospital Universitario Najo Meosa alrededor del cáncer de pulmón y los vamos a comparar cómo estaba ocurriendo antes del 2018. Y eso es importante porque creo que ustedes deben saber eso, que no nos quedamos quietos y seguimos trabajando. Entonces ya definimos que es un nódulo pulmonar, es una lesión menor de 3 centímetros, rodeada por parénquima, sin compromiso en principio de pleura visceral, sin compromiso mediastinal y, como ya se dice, su definición única. Generalmente es un hallazgo incidental, ¿sí? Si miramos los porcentajes de mundial, podemos decir que los cánceres que se diagnostican en los nódulos pulmonares no están altos, solo el 30%, ¿cierto? Pero creo yo que a pesar de que uno ve un nódulo pulmonar y uno dice, pero el 60% es enfermedad benigna, pues un 30% no es despreciable. Y más, si yo les hice la introducción, ya no como médico que ve los nódulos pulmonares, sino como el paciente que tiene cáncer de pulmón, a mí me hubiese gustado que me hubieran diagnosticado cáncer en etapa temprana. Entonces, ahí es donde yo quiero que giremos un poquito al tema, ¿no? Acuérdense además que no solamente hay cáncer broncogénico, sino pueden haber metástasis y pueden haber otros tipos de tumores en el cáncer como sospecha. Esta es una estadística que tenemos en Bogotá, en el Hospital Santa Clara, ya de hace algunos años cuando yo me formé, y más o menos la relación de cáncer sube un poco, casi un 7-8% más, pero sigue siendo una cifra para mí importante para poderlo considerar, ¿no? Como ya les dije, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más mortales. En Colombia en algún momento estaba como colgado. Miren que desde hace muchos años en Estados Unidos ya lo consideraban el más mortal. Hoy las últimas cifras nos muestran que es de los más mortales. ¿Cómo abordamos el nódulo pulmonar? Pues miren, les voy a mostrar un poquito cómo ha sido la evolución histórica. Anteriormente tratábamos de considerar nódulos benignos, aquellos que tenían unas características imagenológicas, que tenían unas características epidemiológicas, y podríamos decir este nódulo es un nódulo pequeño, calcificado, el paciente no fuma, tiene menos de 35 años, entonces lo podemos dejar ahí en observación y seguir.
Había otro que era el paciente fumador pesado, que tenía unas características terribles y que por alguna razón se hacía el diagnóstico, pues ya lo considerábamos un cáncer pulmonar, un nódulo maligno, que si es un nódulo pulmonar solitario y es un cáncer pulmonar, pues también hay que aplaudir porque lo detectamos, ¿cierto? Pero el 70% de esos nódulos no entran en ese grupo, quedan ahí en esa parte indeterminada y es ahí en donde empieza una fase, qué es lo que vamos a hacer para ver si este indeterminado lo mandamos al benigno o lo mandamos al maligno, ¿no? Con respecto al maligno, pues ya les dije que el más frecuente es el broncogénico, también están los tumores carcinoides o hay enfermedades metastásicas. Ya hemos contado que estos tumores broncogénicos, como nódulos pulmonares, generalmente son los que, si se diagnostican temprano, son los que les da mejor sobrevida y corresponden a los estadios 1. Algunas imágenes de nódulo pulmonar, en este caso benigno, entonces es un granuloma tuberculoso en muestra patológica. Esto es un adenocarcinoma, miren la diferencia. Miren una lesión absolutamente calcificada con calcium, una cápsula, y miren la característica de un adenocarcinoma, cómo infiltra el tejido, da extensiones y se cavita. Creo que macroscópicamente no hay duda que el comportamiento es completamente diferente, ¿no? Aquí está también la característica y histopatológica de cómo infiltra y cómo destruye completamente la estructura anatómica y la correlación muchas veces de las imágenes, ¿no? Cómo esa lesión se va hacia la pleura, ¿cierto? Y estos a veces se nos pasa, ¿no? Que hicieron un TAC para una cosa y empezamos a detectar estos nódulos, ahí puede haber una enfermedad tumoral. Miren esta tomografía completamente estrellada, digamos especulada, pero no cabe duda de que tendríamos una lesión. Y cómo ella se va hacia la pleura, eso se llama cola pleural dentro del abordaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, primero mirar la edad del paciente. Si el paciente es un paciente joven, pues el porcentaje de malignidad baja. Si es un paciente adulto mayor, si existe una patología oncológica, pues la posibilidad de que haya una enfermedad metastásica también sube, ¿cierto? Mientras que si no la existe, la probabilidad baja, ¿no? Es algo muy lógico, ¿no? No lo tomen como hoy sí, pero pues es importante esos dos conceptos: edad, antecedente oncológico. El examen físico es inespecífico y, como ya les dije, la mayoría de esos nódulos los clasificamos como indeterminados para poder hacer el abordaje, ¿no? Entonces, nuevamente, imágenes diagnósticas de estas lesiones. Miren este nódulo acá, que se encuentra muy pegado al hilo pulmonar, muy difícil el abordaje también. Y cuando nosotros tenemos un paciente y le detectamos en una placa de tórax, pues el paso a seguir es idealmente remitir a este paciente a un especialista del manejo multidisciplinario o interdisciplinario para que continúe el proceso. Y lo que nosotros hacemos es complementar con tomografías, en donde lo que hacemos es hacer ese tipo de mediciones de densidad, medimos la lesión y luego le aplicamos medio de contraste para llenarnos de elementos que nos permitan diferenciar si el paciente puede estar cursando o no con un nódulo maligno. Parece que estamos nódulos benignos, nódulos malignos o nódulos indeterminados. Este es un signo radiológico que se llama signo del bronquio, que es ver cómo el bronquio llega y se estrella con la lesión. El PET, como ya les dije, se vuelve también un elemento para considerarlo. Es un procedimiento diagnóstico que trata de captar la 2-fluor-desoxifluorodesoxiglucosa, que es ávida a las células tumorales, con una muy buena especificidad y sensibilidad en el cáncer. Recuerden que el PET no hace diagnóstico histopatológico. El PET solo detecta actividad metabólica altamente sospechosa de cáncer. Y eso debo dejárselos claro, porque pues hoy en día el PET es uno de los elementos más que utilizamos en el estudio de cáncer de pulmón, pero no es el examen que nos va a decir qué tipo de cáncer y qué vamos a hacer con el cáncer como examen único, ¿sí? El PET tiene falsos negativos, cuando las lesiones son pequeñas, cuando hay bajo metabolismo, cuando hay esos cánceres que producen neumonía, no detectan muy bien el PET, y cuando son neoplasias de bajo grado o tumores carcinoides. Y tenemos falsos positivos, sobre todo infecciones tipo tuberculosis. Hay tuberculosis, hay inflamaciones autoinmunes como sarcoidosis que podrían aumentar el metabolismo y sugerir que sea un cáncer, y lo que tenemos es una enfermedad inflamatoria. Conclusión: en cualquier momento que tengamos un PET sospechoso y que nuestro ejercicio de diagnóstico, estadificación y tratamiento, pues nuestro diagnóstico siempre va a necesitar un resultado histopatológico. Y eso implica que un PET pues, tendrá que ser abordado, como ya lo vamos a mostrar
con una biopsia por aguja, con una biopsia por EUS o con una biopsia quirúrgica. ¿Sí? Porque necesitamos esa histopatología, que hoy en día no es solamente hacer el diagnóstico patológico básico, sino que esa muestra de patología se debe hacer mínimo los marcadores de inmunohistoquímica para poder clasificar el tumor, como ya les dije, célula microcítico, no microcítico y los subtipos, y además poder preservar de esa muestra tejido que permita hacer los biomarcadores, que es lo que hoy va a determinar esas terapias dirigidas. Complejo, ¿no? Pero está pasando, sí, y al final no es difícil. Si usted se concentra y si usted lo analiza un poco, es algo como que se debe hacer. Yo necesito a una enfermedad diagnosticarla, necesito saber en qué momento, en qué etapa está, ¿sí? Ese diagnóstico no puede ser un diagnóstico básico, sino tiene que ser un diagnóstico lo más completo posible. Y con esos elementos, que son toda la información del diagnóstico y toda la información de la estadificación, es que con un grupo multidisciplinario vamos a ofrecer una terapia. Bueno, y pesca hoy en día cada vez está en nuestro medio. Aquí tenemos la correlación de una tomografía con un PET. Además, el PET no solamente ayuda al diagnóstico de la lesión primaria, sino también nos puede orientar sobre si existen enfermedades a distancia, ¿no? Es muy importante que lo consideremos dentro del diagnóstico. La broncoscopia también es importante porque la broncoscopia permitiría visualizar unos nódulos, en primer lugar, y segundo, también permitiría a través de el EUS, que es la unión de broncoscopia con ultrasonido, poder detectar lesiones y ganglios alrededor de los bronquios y poder tomar biopsias que nos permitan también hacer el diagnóstico. Entonces, es importante que ustedes lo entiendan. Muchas veces la broncoscopia va a tener algunas limitaciones y es la relación del bronquio con la lesión, ¿sí? Puede estar de frente, puede estar simplemente alrededor y no detectarla, puede estar deformando el bronquio sin haber lesión, o puede estar comprimiendo la lesión. Entonces nosotros como broncoscopistas, no sé si alguno de ustedes en nuestras cirugías han podido ver algunas lesiones tumorales, entonces nos enfrentamos a este reto y lo que siempre les he dicho, tratamos de que ustedes no entiendan que son competitivos, es decir, o sea, siempre la pregunta del estudiante es, bueno, profe, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Un PET o una broncoscopia? Entonces yo le digo, pues no hay que competir ni entre el PET ni entre la broncoscopia. Cada paciente te va a decir qué necesitas. Lo mínimo que necesita un paciente es que lo vea un médico. Y que un médico le haga una historia clínica buena. Y que el médico, si tiene una condición respiratoria, piense que puede ser una enfermedad tumoral pulmonar. Y si es una enfermedad tumoral pulmonar, como sospecha de un nódulo pulmonar, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de hacer los estudios. ¿Cómo se comienza un estudio de un nódulo pulmonar? Una placa de tórax inicial. ¿Y que está difícil? No. ¿Sí? Entonces, con esa placa de tórax inicial, ahí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿y qué va a pasar? Entonces, perdónenme que le diga, habrá el que no le interesa hacer la placa. Habrá el que se está contaminando del sistema de salud y le dicen, no haga placas, porque no es costo-beneficio. ¿Ya me entienden? Ahorrémonos el billetico, el dinerito, y no le hagamos la placa al paciente que la necesita. Que eso, ese lado espero que no llegue, pero que ustedes nunca pierdan esa autonomía científica en donde un paciente con condición respiratoria que estén valorando en cualquier escenario de hospitalización, urgencias o ambulatorio, pues lo mínimo que podemos hacer es una radiografía de tórax. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y de ahí en adelante, poder ustedes vean, miren, por rebosamiento de las imágenes es mucho lo que se aprende, ¿sí? Y afortunadamente también se están generando recursos digitales que nos ayudan a hacer esa detección. Y una vez ustedes detecten una normalidad, ¿qué es lo que sigue? Si son médicos generales, remitir al paciente a un especialista en enfermedades respiratorias. Yo creo que eso no es difícil, creo que eso se puede hacer. Yo creo que a pesar de que el sistema, la secretaria de la EPS no da citas, el doctor está de vacaciones, muchos mitos y leyendas alrededor de la atención, pero la ruta existe. Y mi obligación y mi corazón y mi pasión hoy aquí es decirles, por favor, no dejen de coger la ruta. Bueno,
Entonces, hay algunas situaciones donde la broncoscopia no sería una buena idea por el riesgo de que hagamos alguna complicación. Y está la otra alternativa diagnóstica, que es la biopsia guiada por radiología, que requiere también un estudio pues, muy acucioso. Entonces, volviendo al enfoque, ¿qué pasaba con el nódulo benigno? Los nódulos benignos eran aquellos que por alguna razón se tenían imágenes durante 2 años, que no cambiaban, tenían una calcificación casi que total de la lesión, jóvenes, sin factores de riesgo, entonces el paciente lo podíamos seguir. Se operaba, pues yo pongo en rojo, los nódulos benignos no se deben operar, porque cualquier cirugía también que no le traiga beneficios al paciente tiene riesgos para él, ¿sí? Entonces, la cirugía no sería una alternativa, ¿no? El maligno, pues si usted lo tiene ya diagnosticado, ¿qué es lo que hay que hacer? Estadificarlo y llevarlo a un comité multidisciplinario para ver qué terapia vamos a ofrecer al paciente. Y el indeterminado, pues ahí es donde les estoy contando, pues haga una historia, remita al paciente, ya el paciente en un grupo pues se le va a hacerle un TAC, si el TAC lo amerita, una biopsia de cualquier forma, y esa biopsia después se lleva a una estadificación para el mejor diagnóstico. Nosotros como cirujanos, algunas veces utilizamos la cirugía para el diagnóstico y estadificación en el mismo acto, ¿sí? Y esto lo hacemos a través de cirugía mínimamente invasiva, como ya ustedes lo han visto en las presentaciones anteriores. Estas cirugías nos permiten llegar a lesiones antes periféricas, hoy centrales, pero pues permiten hacer el diagnóstico y la estadificación del paciente adecuadamente. Este era un algoritmo que teníamos planteado hace algún tiempo de cómo abordar los pacientes, como pueden ver ustedes aquí en la imagen arriba, pero un momentico. Una muy buena historia de un examen físico y una radiografía previa son las que nos hacen hacer la aproximación. Luego llevamos al paciente a una tomografía y con esa tomografía podríamos estar considerando el nódulo en estos 3 momentos históricamente, en donde generalmente el indeterminado pues, va a requerir estudios complementarios que puedan ser llevados a un diagnóstico. Y la cirugía siempre va a ser una alternativa, no solamente para tratar el nódulo en etapa inicial, sino también para diagnóstico y estadificación. Esto ha ido evolucionando. La NCCN, que es un grupo que trabaja constantemente en cáncer, ya nos está dando guías donde básicamente el paciente con un nódulo sólido, pues hacemos una muy buena historia y muy buen análisis del paciente, y basado en el tamaño de la lesión, tenemos como necesidad la realización de TAC seguidos o PET, ¿cierto? O si este PET lo amerita la realización de biopsias, ¿no? Los nódulos subsólidos son aquellos que no son como tal, no tienen una densidad completa, sino son como especie de vidrio esmerilado. Son lesiones que hay que seguir durante mucho más tiempo. Si ustedes notan un nódulo sólido que se haga seguimiento y que no se confirme que sea un cáncer, sino que esté en seguimiento, uno lo podría seguir durante 2 años, mientras que las lesiones subsólidas hay que hacerlo hasta casi 4 años, ¿no? El doble de un seguimiento para un nódulo sólido. Sería como la observación. Y todo eso que les hablaba, porque el profe habla de que el espiculado, calcificación, entonces todo eso es una cantidad de variables. Y entonces yo digo, después de casi 2 décadas en esto, digo, pero realmente ha sido muy difícil para lo que estudiábamos los nódulos pulmonares, porque nos poníamos como tantos elementos, pero cuando uno se tenía que sentar a analizar a un paciente, como que se confundía, ¿sí? Estoy como así. Yo por ejemplo digo, tranquilos, vean al paciente, sospéchenlo, háganle una placa y hagan una pausa. ¿Listo? Entonces, todas esas variables se han ido resumiendo en programas, en software, que nos permiten determinar la probabilidad de malignidad de un nódulo. Usted coge, esto lo puede buscar, probabilidad de malignidad, análisis bayesiano por Google, lo tiene guardado, y una vez llega el paciente, usted mira qué tiene, si fumó, si ha sangrado en la expectoración, si tiene un tumor o no, qué tamaño, qué ubicación, si hay orden especulado o no, si creció, si está cavitado, si hay calcificación. Usted hace todo ese análisis y luego le hunde ahí calcular probabilidad de malignidad. Y al calcular la probabilidad de malignidad, le va a dar un porcentaje. Si es menos del 30%, bajo. Si es entre el 30 y el 60, intermedio. Y si es entre el 60 y el 100, porcentaje alto.
¿sí? Y eso es importante para lo que ya les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que mirar, primero, todo eso no lo podemos hacer si no detectamos el nódulo pulmonar. Si detectamos el nódulo pulmonar y hacemos los estudios pertinentes, entonces vamos a ver qué probabilidad de malignidad tiene con este análisis bayesiano y qué tamaño tiene la lesión. Con esas características, uno puede indicarlo de la siguiente forma. Básicamente, el tamaño y el riesgo. Menos de 30 a 60 o mayor de 60. Y en ese contexto, usted podría pensar que un nódulo pequeño, con una probabilidad baja, ¿por qué probabilidad baja? Porque menos de 35 años, no fumó, ya me entienden, todos los factores de riesgo, usted lo puede seguir en el tiempo. Pero si ya entra en un estado intermedio o alto, usted tiene que hacer estudios adicionales, como una tomografía, como un PET, para ir haciendo la estadificación y ofrecer al paciente un tratamiento adecuado. Chévere, ¿no? Si bien se va decantando todo de una forma mucho más sencilla. Y ya el seguimiento pues va a depender de las características, si es sólido, si no es sólido. Y miren, en el caso de las lesiones subsólidas, hay que seguirlo hasta 48 meses dentro del seguimiento de estos pacientes. Bueno, vamos a mucha información, mucha cosa, pero les quiero ya sacar un poquito la dinámica de la presentación y básicamente mostrando algunos casos. Por ejemplo, este era un médico que tenía una condición de hiperhidrosis palmar y había que hacer una simpatectomía porque su hiperhidrosis era disfuncional. Pero en la placa preoperatoria, nódulo pulmonar. Indeterminado, probabilidad media, no era muy fácil, no había características de que fuera benigno y pues se hizo la simpatectomía y en la toracoscopia la sorpresa era que no era un nódulo pulmonar, sino era una lesión que era pediculada de pared torácica que el pulmón al expandir la abrazaba y pareciera que fuera pulmonar. Interesante, ¿no? Son cosas que quiero mostrarles. Esto es una lesión pulmonar, un nódulo. Miren en este caso cómo compromete la pleura visceral y miren lo que siempre hay que hacer y es que no solamente es en el momento del acto de la cirugía es mirar el nódulo, sino mirar cómo está el resto del tórax, buscando una estadificación. Y la sorpresa era que ese pulmón, que no era el del nódulo, ya parecía que hubiera habido compromiso por linfangitis carcinomatosa. Entonces sigue siendo un reto. Claro, o sea, queremos seguir tratando pacientes tempranos, pero a veces nos llevamos sorpresas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo hacemos nosotros una resección del nódulo? Entonces, lo que hacemos básicamente es, como ya les vamos a mostrar, técnicas mínimas, incisiones muy pequeñas para los que ya han logrado entrar a cirugía, y a través de esto lo que hacemos son resecciones con elementos, todos estamos trabajando por una incisión única pequeña, se llama incisión de puerto único, ya les voy a dar algunas consideraciones, y con esta tecnología que es corta y sella de una vez el pulmón, empezamos a hacer la resección de nuestro nódulo. Ahí está nuestro nódulo pulmonar, que resecamos como parte del diagnóstico y que al mismo tiempo estamos ofreciéndole al paciente una estadificación, porque estando ahí miramos cómo está la pleura, miramos cómo está el mediastino, los ganglios del ilio, los ganglios paratraqueales que son los N2, eso lo vamos a ver ya después en la clase de cáncer de pulmón, pero aprovechamos para poder brindarle al paciente una muy buena resección, ¿no? Estos son procedimientos donde el paciente sale con un drenaje y el paciente casi que al 2 días ya está en casa. Miren cómo articulamos la sutura mecánica para poder hacer un trabajo intratorácico un poco más preciso y ganarle al paciente en la resección del nódulo. Entonces, se ve muy sencillo, pero no es tan sencillo. Ahí ya muchas veces las resecciones pulmonares las denominamos cuña pulmonar. Es cuña, ¿por qué? Porque si se dan cuenta tiene como un pedacito de torta, como si hubieras tomado una cuña del pulmón. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces hacemos nuestra resección, siempre tratando de dar muy buen margen al procedimiento para garantizar al paciente que lo que se hizo adecuadamente. Pero, como les digo, el diagnóstico del nódulo pulmonar pues tiene diferentes escenarios, desde una cirugía como estas, desde una biopsia guiada por radiología, desde una biopsia orientada por el broncoscopio, por EBUS,
Lo importante es poder hacerlo de la mejor forma y una vez se haga este diagnóstico, poder ofrecer una estadificación y un tratamiento. Lo ideal, por ejemplo, es que si este nódulo lo estamos operando, es que ese nódulo se vaya a biopsia por congelación y si efectivamente es positivo y el resto de ganglios y todo lo que se muestrió es negativo, hacer de una vez una cirugía curativa para este paciente. ¿Me hago entender? Entonces, ¿se gana tiempo? Claro, se le gana. Miren, ahí está la lesión, el nódulo completamente resecado y siempre pues verificando que se haga todo el procedimiento. Esta es otra, miren este nódulo tan difícil, ¿sí ven? Está bien central, tiene como un signo del bronquio ahí pegado, un reto, y el paciente lo llevamos a cirugía también porque no había forma de explorarlo con otra técnica, entonces lo encontramos en toda la cisura, un nódulo muy bien localizado, muy bien definido. Uno pensaría con ese contexto que no pareciera que fuera un cáncer pulmonar, y en este caso hicimos una resección con enucleación de la lesión para el estudio patológico. Y el reporte de esta lesión fue un tumor, un amartoma, un tumor benigno, que aunque el 99% de los amartomas son benignos, 1% se pueden malignizar. No va a ser que nos toque en el caso que no queríamos. ¿Sí? Y con ese contexto, miren la fecha, 28 de febrero del 2019, se hizo una política regional en nuestro Comité Departamental de Cáncer, en donde, pues, muy sencillo, todo lo que el doctor habló, y se resume en que si el paciente llega con un nódulo pulmonar, se le hace el análisis bayesiano, que si es mayor del 50% y más de 8 milímetros, se indica un PET scan y una biopsia de la lesión, que puede ser quirúrgica o percutánea. Esto es lo que hacemos en Norte Santander y en Cúcuta. Sencillo, pero yo no puedo llegar a esto si no les explico todo lo que ha pasado. Yo no puedo llegar a esto si ustedes no diagnostican la lesión, si ustedes no nos ayudan. Aquí está la clave de todo esto. Entonces, es importante que entiendan que el nódulo pulmonar es el mejor momento o la mejor oportunidad que puede tener un paciente que va a desarrollar un cáncer de pulmón. Yo sé que por probabilidad ustedes deben pensar, pero el 60% son benignos, dejémoslo ahí, a ver qué pasa. No. Piensen que ahí puede haber un cáncer de pulmón en etapa inicial, que ustedes lo deben diagnosticar y poder hacer este acompañamiento, que el paciente pueda seguir haciendo sus ciclos de vida, que cualquier escenario que tenga el paciente pueda sonreír. ¿Saben quién es él? Mi papá. Un cáncer de pulmón. Y en el año de 2018 sucedió esto que me parece muy bonito contarles, y es que empezamos a trabajar diciembre del 2018 y creamos un grupo, miren, diciembre del 2018, y se creó el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Incansablemente 2018, 2022, seguimos reuniéndonos todos los meses. Y esto no funciona si ustedes no nos ayudan a hacer el diagnóstico temprano, y ya ustedes son parte de esta idea, de estos proyectos. Creo que la idea es seguir trabajando por nuestra región, por nuestros pacientes, haciendo un buen diagnóstico. Por ejemplo, esta fue una actividad del comité. Logramos que nos hicieran la capacitación de la Fundación Santa Fe de Bogotá en Resist. Y todo, pues el personal de la ciudad pues estuvo acá atento a esa información por la importancia hoy de todas esas terapias dirigidas que ya empezamos a incluir en nuestros protocolos. Por ejemplo, este es 2019. Ya estamos hablando de esquemas de tratamiento para terapias dirigidas en Norte Santander, que están funcionando y que siguen siendo un reto para nosotros. Y todo, pues una cosa va con lo otro. Sí, fue una experiencia que nos invitaron en el evento más importante de ese año, ya hace 4 años, ¿no? O sea, que la pandemia nos partió un poco el tema. Pero nos invitaron como una población a presentar en el congreso más importante cómo era nuestra experiencia de cáncer de pulmón. Pues ahí les mostramos todos los sitios donde estábamos, el hospital donde hicimos nuestras prácticas, nuestro problema migratorio, cómo trabajamos nuestras cirugías por puerto único,
cómo hacemos broncoscopia preoperatoria, cómo trabajamos con equipos especializados. Y como para contarles un poco, en ese momento, la mayoría de nuestros pacientes eran hombres, todos entre una edad aproximada entre 60 y 80 años, con un casi 87% de exposición a tabaco. Y por lo menos para que ustedes lo tengan claro, miren los tres síntomas que pueden estar indicando cáncer de pulmón, tos, disnea y dolor torácico, ¿cierto? Generalmente eran más en los lóbulos superiores, del lado derecho principalmente, y la mayoría de ellos eran adenocarcinomas, como para que tengan esa información. Pero miren la tasa. Y quiero que la tengan ahí, porque cuando tengamos la clase de cáncer vamos a hablar del porcentaje cambiado. Casi el 50% de los pacientes lo detectamos en edad localmente avanzada y solamente el 8, menos del 10% en nódulo pulmonar. Entonces, pues es algo que yo creo que ustedes deben, es nuestra información, esta es nuestra sobrevida, 54%. Y bueno, estamos apuntándole a esto, a un tratamiento mucho más humano, pero para ser humanos hay que ser responsables dentro de lo académico. Por más que uno vea oscuro el tema como ustedes hoy, la idea es que todo puede ir cambiando, así sea en el mismo momento. Y no solamente que cambie, sino que también sea bien bonito, ¿cierto? Es uno de las imágenes que más me trato de visualizar cuando estoy así como medio bajanota en el tema. Y uno emprende caminos, y uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? Y ustedes creen que cuándo va a terminar. A veces nunca termina porque la vida y los casos y la profesión es como esa carretera inalcanzable, donde uno sigue trabajando, donde uno sigue llevando nuestro trabajo a todos lados y donde lo más importante es un trabajo en equipo. ¿Ustedes pensaron que alguna vez algunos atletas colombianos ganaran medallas de oro compitiendo con las potencias del mundo? Y lo hicieron. ¿Cierto que sí? Entonces, invitarlos. Astra ha sido para nosotros uno de los compañeros de lucha en esta parte de educación. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener un evento virtual con todos los miembros del comité para toda la comunidad médica en formación. Y pues tenemos este podcast, si quieren repasarlo, es un podcast de nódulo pulmonar solitario que está ahí disponible en la página de Astra. Tendrían que entrar, registrarse y buscarlo. No solamente estoy yo, hay más o menos más de 10 o 20 especialistas de Colombia hablando de temas relacionados con pulmón, pero el caso nuestro es las consideraciones del nódulo pulmonar como posibilidad de diagnóstico temprano en cáncer pulmonar del médico al paciente. Es un podcast de hecho para que a veces lo compartamos también con los pacientes para que ellos entiendan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para ustedes también porque tuvieron la paciencia de escuchar un rato. Bueno, yo los quiero, pues entendiendo en aras del tiempo y de sus ocupaciones, quiero invitar a Margarita. Margarita Guerrero es una médica que hoy nos va a acompañar hablándonos un poquito de inteligencia artificial y ella nos va a dar la oportunidad de que conozcamos una herramienta, un nuevo recurso que estoy seguro que sí va a impactar en el tratamiento de nuestros pacientes. Así es.
Mm, estoy tratando, no, acá. Pero tiene que permitirme. Espérenme a ver si está. Sí, señor. Listo. Ahora sí. Ya hicieron estos pasos, ¿cierto? Ingresaron sus nombres, el apellido, el correo electrónico, la contraseña. Después de haber hecho todos estos pasos, en la parte inferior les dijeron acepta las políticas, poner enviar. Dime. Si sale estudiante, estudiante. Si no, sale médico. Si no, dice creo que otros. Un médico. No pasa nada. Cédula. Ajá. Y después de que hacen enviar, les llega un link muy parecido a al correo que ustedes registraron, ¿cierto? ¿Ya hicieron ese link? ¿Ya abrieron su correo? ¿Vamos todos ahí? Sí, a ti ya te abrió, ya estás en el lugar correcto. Listo, cuando hacen clic en ese link que les llega al correo, posteriormente lo que van a encontrar nuevamente es la presentación de QTrack. Y ustedes pueden cacharrearle, mejor dicho, ver toda la información y todo lo que hace QTrack, ver videos de cómo usarlo tanto en iPhone como en Android. Y en la parte inferior les dan dos opciones, o ponerlo en el Play Store o ir a versión de escritorio. Yo les aconsejo que si tienen iPhone, pónganlo en la versión de escritorio o iOS de QTrack. Esta parte también es muy importante porque ustedes pueden tener el aplicativo en su computador del consultorio y la opción que tienen que elegir es ir a versión de escritorio iOS de QTrack para que les abra en el computador y puedan subir imágenes como un adjunto o con foto. Cuando ya le ponen esa opción, lo que sigue a continuación es que les da una presentación de todo lo que ustedes han hecho con QTrack. Este es el mío, QTrack Margarita Guerrero. En la parte izquierda van a encontrar los nuevos registros, que es para subir imágenes diagnósticas, radiografía de tórax. Y en la parte donde dice resumen, me va a salir todo lo que yo he subido desde que estoy en este proyecto. Yo soy la líder del proyecto. Ah, pero no sale actualizado, perdón. Esto cuando yo empecé. Pero ahorita llevo como, de verdad, por hacer el ejercicio nomás, se encontró de 100 radiografías, encontré 50 nódulos. Yo me puse a hacer el ejercicio con una radiografía de tórax todo el tiempo, 50 nódulos, que no sé si sean cáncer o no, pero ahí está, obviamente, ustedes para ayudarnos con el proceso de ese paciente y que le llegue al cirujano de tórax. Esta parte donde les dice agregar nuevo sujeto, ustedes pueden poner a características del paciente, la edad, qué sexo es, algunos síntomas, algunos antecedentes patológicos del paciente, pero solamente si ustedes lo quieren hacer. No es necesario poner ni síntomas ni edad, absolutamente nada. Es solamente por su registro y hacerle seguimiento al paciente. Después van a encontrar un link o un box que dice subir radiografía de X, rayos X, subir archivo. Si yo estoy en el computador de mi consultorio, al subir archivo, yo tengo que ir a la carpeta donde tenga imágenes. Si yo estoy en mi celular, cuando digo subir archivo, te pone la opción tomar foto. Eliges la opción tomar foto y te lleva directamente a la cámara de la aplicación. Yo elegí una imagen X. Cuando la eliges, te hace seleccionar la parte anatómica. Pones hecho y en la parte inferior
vas a encontrar un box que dice, ay, carga, comenzar carga. Ahora bien, si la carga está bien hecha, si es una imagen que puede ser leída por inteligencia artificial, que no tenga artefactos, que tenga buena luz, te va a decir carga exitosa, que se está procesando la lectura. Igual va a pasar cuando lo hagan como adjunto. Si la imagen no se carga bien, te sale un letrero que dice que la imagen no tiene buena resolución y no te deja subir la imagen. Pero por lo general, lo que yo les sugiero siempre es que estén lo más oscuro que puedan, tener cuidado con las luces para que no hayan artefactos en la imagen y claramente puedan hacer la lectura. Y en la parte, ay, no sé si vieron, había un Fox que dice ver resultados, ¿sí? Sale la imagen que ustedes tomaron, les muestra en círculo la inteligencia artificial en dónde se encuentran las alteraciones y en la parte derecha te identifica al paciente con un número, que eso lo puedes guardar tú, y en la parte más inferior te dice qué hallazgos tuvo inteligencia artificial. La característica donde el reporte de esta imagen nos está diciendo que es indicativo presuntivo de nódulo, pero es mucho más presuntivo de tuberculosis. Y en la parte inferior te da todo el reporte radiológico, está en inglés, pero pues el vocabulario es súper sencillo de entender. Presuntivo, TBC, nódulo, COVID-19, te da todo el seguimiento, te hace un reporte anatómico de la imagen. Y si después de eso tú deseas tener nuevamente otro registro, simplemente es devolvernos con la flecha o poner, agregar más para hacer y subir otra imagen diagnóstica. Ahora, bueno, no les expliqué ahí esta parte. ¿Vieron la imagen que tenía de ejemplo en el ejercicio? Ahí decía que era presuntivo, muy altamente presuntivo, de que fuera tuberculosis. Cuando yo me puse a leer la evidencia de esa imagen, no decía que era tuberculosis. Ahí dicen del reporte de imagen de inteligencia artificial que es tuberculosis en característica miliar. Pero cuando yo me puse a ver el caso clínico, dice que es un cáncer de pulmón con metástasis tipo miliar. ¿Por qué les traigo este ejercicio? Porque aquí prima más tu clínica, prima más lo que ustedes como especialistas saben y han estudiado y como nosotros vemos en la consulta, que inteligencia artificial. Esto solamente es una ayuda para ustedes para identificar nódulo porque, como les mostré, tenemos estudios que corroboran que en verdad inteligencia artificial sirve para nódulo pulmonar en radiografía de tórax y de esta manera yo poder tener una decisión de llevar al paciente a un especialista, a un cirujano, a un CT de baja dosis y hacer un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. No sé si tengan aquí alguna duda, pregunta, inquietud. Para el app en el iPhone, sí, toca bajarla. Total. Listo, chicos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y doctor, de nuevo, mil gracias por su excelente presentación. Cuando vayan a cuando vayan a urgencias, tomen muchas radiografías y verán que eso sí sirve. Preguntas, dudas.